antes de iniciar con Diana, con Acosta Diana, tengo un anuncio. Las personas que fueron juiciosas y que respondieron todos los foros, ¿sí? En la fecha que era, le voy a hacer una sola pregunta. ¿Ok? No significa que la pregunta sea 0 o 5, ¿no? Van a tener por lo menos con la presentación de los foros la mitad del examen. A quienes respondieron todo. Son como 15 personas, más o menos. A los que respondieron menos, ¿sí? Pero que tienen más de la mitad de los foros respondidos, no los tengan completos hasta la sesión 17, ¿sí? Ya yo tengo aquí el listado. Por si se van a poner de pronto algunos ahorita mientras lo llamo, empezar a contestar. Doctor, una pregunta. Permíteme, entonces, quienes hayan respondido más de 10 foros, no importa el día en que lo hayan contestado, le voy a hacer 2 preguntas. ¿Ok? Ya tienen con la elaboración de los foros la tercera parte de la nota. ¿Sí? Y los que tengan menos de 10 foros, les voy a hacer 3 preguntas y no le voy a tener en cuenta lo que hayan contestado los foros y le voy a hacer 3 preguntas normal. Esa es la regla de juego. Esa es una forma de premiarlos por haber sido Viciosos. puntuales y juiciosos, exactamente, muy bien. Gracias, ese era el término. Entonces, empiezo por Acosta. Profe, disculpe. No puedo demorarme Ok. inquietudes. Es algo breve de muy puntual. No, breve. ¿Hasta qué horas había que contestar los foros? No, ya hoy ya no los cuento. ¿Los de hoy no? Por eso mencioné hasta la sesión 17. Ya. Todos. En mi caso, bueno, pues yo tengo que responder 3 Todos preguntas. van a empezar a preguntar puntualmente y si pongo a contestarle, se me va a pasar la hora de la clase y no voy a... No, pero No, es que la yo los pregunta contesté. es que... Acosta Diana. Señor. A ver, Acosta Diana Carolina. Defíneme qué es el contrato de compraventa. El contrato de compraventa es un contrato de 2 partes en la cual uno pues hace la compra de algún bien y el otro pues la recibe. 4.3. Ok. ¿Vale? Agudelo Rosadelia. Agudelo Rosa. Sí, doctor, presente. Rosa, ¿puedes prender la cámara? Otra cosa, quien vaya a contestar el examen, por favor, trate de prenderme la cámara para yo ver que es la persona, ¿sí? Que me está respondiendo. Presente, doctor. A ver, Rosa. Bueno, también una sola pregunta. Defíneme el contrato de suministro. Contrato de suministro es el que se llega entre las dos partes. Entre las dos partes y uno se llama quien suministra los elementos y quien los recibe. Listo, 4-3. Los que ya Gracias, doctor. se pueden ir desconectando. Perfecto, doctor. Gracias. Agudelo Ángela. Presente. El micrófono. A ver, Ángela. Bueno, a ti te tocan 2 preguntas. Yo contesté todos los foros y los días... De 17. Dime. Tenías 15 foros de 17, hasta la sesión 17. Ay, no diga. Bueno, pero tengo una pregunta menos. Ah, ok. A ver, Rosa. Defíneme contrato de franquicia. 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 Podemos definir el contrato de franquicia
como un acuerdo entre una persona llamada franquiciador y franquiciado. ¿Quién es el franquiciador? Es quien entrega ¿cómo se llama? Para explotar la marca, digámoslo así. Listo, 4-3, chao. Angie Tatiana. Durán, doctor. Sí, tú eres la única Angie Tatiana. Acá estoy. Ok. Espera, doctor. Bueno, a ti me toca hacerte las 3 preguntas. Defíneme contrato de compraventa. El contrato de compraventa es donde las dos partes se comprometen a... Bueno, el contrato de compraventa es donde una parte se compromete a obtener un bien, sea... Diferencia entre contrato de compraventa y permuta. De que la permuta se debe entregar lo que se entrega de esto, la cosa debe ser mayor del dinero que se entrega. Y la compraventa, el precio debe ser mayor a la cosa que se entrega. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de compraventa? Comprador Uh-huh. y vendedor. Ok. 3-3. Gracias, doctor. Sara Daniela Ardila. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sara. A ver, igual, me toca hacerte 3 preguntas. Defíneme contrato de franquicia. Bueno, es una figura en donde una persona llamada franquiciador da la opción a otras personas llamadas franquiciados para que ellos puedan crear a nombre de ese establecimiento, es decir, ejemplo McDonald's, diferentes establecimientos iguales y pues se crea un contrato entre ellos, en donde ellos tienen ese nombre y pues, o sea, ¿señor? ¿Cómo se llaman las partes en la franquicia? El franquiciado y franquiciador. ¿Quién es el franquiciante? El franquiciante es el que entrega el nombre al franquiciado. Ok, listo. 3-5. Gracias, profe. Fernando Arévalo. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y la cámara? Ya. Sí. 2 preguntas que voy a hacer. Defíneme contrato de fiducia. Contrato de fiducia. La fiducia es por la parte se da contrato de fiducia. No, me acuerdo, sí. Perdónenme, pero No, tengo la sensación de que no estudiaron lo suficiente los que he evaluado hasta el momento. Bueno, profesor, lo que pasa es que la fiducia es un contrato que está relacionado de pronto con la compraventa de un bien inmueble, donde se determina un determinado tiempo y plazo para pagar el valor del inmueble.
No es ninguna venta. o financiación. Lo estás poniendo como si fuera una venta, ¿no? Bueno, te cambio la pregunta. ¿Cómo se llaman las partes? A ver, otra pregunta. ¿Cómo se llaman las partes en la fiducia? El fiduciante y el fiduciante y fiduciador, o sea, el que entrega la fiduciaria, o sea, que la fiduciaria, el fiduciante, Otra pregunta. ¿Quién es el fideicomisario? ¿Qué otro nombre recibe el fideicomisario? es la persona encargada de No, el otro nombre es una sola palabrita. ¿Qué otro nombre recibe el fideicomisario? Una sola palabra. No te estoy diciendo que digas qué función tiene en el contrato, nada de eso. Simplemente fideicomisario o una palabrita. el fideicomitente, porque la fiduciaria únicamente son dos, el representante de la fiduciaria y el Tres. fideicomitente. Listo, 3. Chao. Arriaga. Presente, profe. Hola, Arriaga. Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, Arriaga. Voy a hacer Señor. 2 preguntas. Sí, señor. Primera pregunta. Defíneme el contrato de fiducia. ¿Contrato de qué, profe? ¿Qué pena? De fiducia. A ver. Contrato de fiducia. A ver. Es un contrato por medio del cual una de las personas llamada es como fideicominente, algo así, entrega uno o varios bienes pues a una sociedad o a una entidad fiduciaria para que ya pues ellos cumplan con el tipo de finalidad, por decirlo así, que tiene determinado el fideicominente. ¿Qué? Era como fideicominente, algo así, creo. Es decir, vendría siendo como un tercero. ¿Profe, me escucha? Hola. ¿Profe, me escucha? ¿Me escuchan? Un momento, no que estaba escucho a en el nadie. celular, un momento. Pero bien, tienes 4. ¿Cómo? Pues, te escuché. Ah, qué pena, profe, es que estoy en la clínica y como le digo, no tengo tampoco buena recepción acá de señal. Bueno, otra pregunta. Arriaga. Señor. La otra pregunta. Señor. ¿Cuánto es el plazo máximo que puede durar el contrato de fiducia? 20 años, si no estoy... No. Ajá, listo. Creo que son 20 años, profe, no estoy segura. Chao. Gracias, profe. Arias Edwin. El que va presentando se puede ir desconectando para que haya más banda más ancho de banda. Sí, profe. Ok, Edwin.
¿Escucha? Sí, señor. Dos preguntitas, Edwin. Defíneme el contrato de agencia comercial. Agencia comercial. Contrato de agencia comercial es una forma de intermediación o celebración comercial es por el medio del cual una persona o una empresa encarga a otra empresa denominado agente para que venda productos o preste unos servicios en un determinado territorio. Yo esperaría que respondieran más técnicamente. Me dijeran, el contrato tal es un contrato cual por medio del cual las partes tal y tal y tal. ¿Sí? A ver, otra pregunta, Arias. Defíneme el contrato de preposición. Te escucho. ¿Aló, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Contrato de preposición. Es una clase de mandato que tiene como finalidad la administración de un establecimiento de comercio. Pero sería bueno que lo respondas con tus propias palabras, no con las definiciones que aparezcan en el rincón del vago, ni en buenas tareas, ni nada de esas páginas por Google. Ya, por eso le estoy diciendo, porque quiero escuchar que me hablen técnicamente. Un contrato tal es el contrato por medio del cual tal y tal cosa. Es una clase, bueno, para mí yo creo que es una clase de mandato que hay una administración de establecimientos. O sea, pues para mí lo defino como esa forma de que es una clase de mandato en la cual hay una administración de un establecimiento de comercio. Ok, y la otra pregunta. Defíneme entonces qué es el contrato de mandato. El contrato de mandato. Bueno, allí interfieren dos características, que es el mandante y el mandatario, por el cual se obliga a cumplir unas gestiones encomendadas para la realización de unos actos de negocios. Bueno, se obligan a celebrar o a ejecutar uno o más actos de comercio. E intervienen el mandante y el mandatario. Muy floja esa respuesta. 3-8. Gracias, profe. Ávila Enna. Hola, profe. Hola, Enna.
A ver, defíneme contrato de mandato. El contrato de mandato. Ay, profe, estoy más nerviosa. Ese es en el que una empresa, no, ese es el de agencia, contrata otra. Ay, profe, otra pregunta, por favor. Otra pregunta, profe. Está fácil. Sí, pero estoy súper nerviosa, en serio. Es cuando una persona contrata a otra para llevar a cabo un proceso. O sea, para que esa persona gestione como los negocios que tengan. Ok, te das cuenta que sí podías. Ah, 4-2. nervioso, le traicionan a uno, profe. Listo, 4-2. Gracias, profe. Chao, feliz noche. Muchas gracias por todo, profe. El lunes, ¿cuándo nos vamos a volver? A ver, ya nomás. ¿El lunes para las notas? Lunes hay clase. Ah, ok. Gracias, profe. Amaya Alexander. Sí, mi doctor. Cordial saludo del Instituto Mundial. Mi doctor me copia. Ah, sí, sí, es que no te conocía por el tapabocas. Por el pelo, mi doctor. Muy amable, gracias, mi doctor. A ver, Alexander, ya te digo cuántas preguntas te tocan. 2 preguntas. Listo, mi doctor, sí, señor. Defíneme el contrato de compraventa. Contrato de compraventa, mi doctor. Es un contrato bilateral entre las partes, es de mutuo acuerdo, es consensual y está conformado por 2 partes, comprador y vendedor, mi doctor. Sí, pero, o sea, ¿de qué se trata? Bueno, mi doctor, es mediante el cual se transfiere un bien o una cosa a la persona que lo está comprando o que lo está adquiriendo como tal, mi doctor, o la propiedad como tal de ese elemento o de ese objeto. ¿Es un requisito o elemento esencial dentro del contrato de compraventa pactar el precio? O sea, Claro que sí, mi doctor. O sea, si no se pacta el contrato, en el contrato de compraventa, al momento de celebrarlo, si no se pacta el precio, ese elemento es esencial, es decir, no habría contrato de compraventa si no se pactó el precio en el momento de la celebración. ¿Sí? correcto, mi doctor. Está viciado por nulidad, sí, mi doctor. O sea, no habría contrato. Es fundamental que el precio se pacte al momento del contrato, de firmar el contrato. Mi doctor, ¿sí me copió? Si te escuché, pero la respuesta no está acertada, porque eso no es un elemento esencial. El valor no es un elemento esencial dentro del contrato, mi doctor. El precio no. Listo, 3-5. Gracias, mi doctor. Muy amable. ¿Alguien más con apellido con la letra A? Yo, profe. Alvarado, profesor. Bueno, José Yo, profe, Alvarado y Claudia Arenas. Vale, ¿quién de primeras? José. Okay. Señor, buenas noches, doctor. No has hecho los foros, no estás ahí en la plataforma, así que te toca 3 preguntas. ¿Cuáles son los elementos, cuáles son las obligaciones que tiene dentro del contrato de compraventa el vendedor?
Sí, señor. Las obligaciones del vendedor es entregar el bien. Otra es entregarlo a tiempo, mantener, mientras tiene posesión del bien, mantenerlo en buenas condiciones. Y pues sí, básicamente esas serían, profesor, entregarlo y recibir la plata. Si no se estableció plazo para entregar la cosa, ¿cuánto tiempo tiene el vendedor para entregarla? 90 días, ay, sí, no me acuerdo. Esa pregunta estaba en el primer parcial. Sí, profe. ¿Puedo combinar en el contrato de compraventa o en el contrato de compraventa puedo establecer la reserva de dominio? ¿Sí o no? Sí, claro. Y esa es una esa es una de las condiciones del vendedor. Que el bien, me acordé, qué pena, profesor. Sería bueno que apague la cámara Bien, y la prenda cuando nuevamente él. Señor. con Ingrid, para que no se vea tentada a hacer aspavientos. Señor. Sería bueno que apagaras la cámara y la prendas cuando te llame. Vale, Doc, gracias, gracias. A ver, Alvarado, 3. Arena. Señor. Yo, profe, presente. Ya volteo la cámara. Ay, perdón. Gracias, profe. Tengo un problema con la cámara. ¿Ahí me ves, doctor? Sí, sí, hay que ver. Vale, es que A ver. tengo fallando el celular. ¿Cuáles son Señor. las obligaciones que tiene el comprador en el contrato de compraventa? Las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene obligado? El comprador. Cubí el micrófono. ¿El qué? ¿El vendedor? Profe, ¿el vendedor o el comprador? El comprador. Sería pagar el precio. Pagar intereses si llegan a existir como multas o... Sí, multas. Bueno, sí, en el contrato. Comprador, pagar. Luego recibir el bien comprado. Luego... Y que esté bien. O sea... que esté en buen estado. Profe, ¿me estás escuchando? Te estoy escuchando perfectamente. Ah, ok. No me acuerdo de más. No es una obligación del comprador recibir la cosa en el lugar establecido y en la fecha establecida. ¿Es obligación o no? Sí, es obligación. Sí, es obligación, profe. Si el comprador no paga el precio de la cosa al momento de la celebración del contrato, ¿significa que el contrato está viciado o no? El comprador, no. No, profe, no puedes hacerme otra pregunta. No me acuerdo. No recuerdo. No recuerdo si es viciado. La respuesta es en no pagar el precio, no vicia el contrato. Listo, 3. ¿Alguien más con apellido con la letra A? Bueno, Baños Pedro.
Presente, profe. Hey, Pedro, dos preguntas. Dentro del contrato de compra-venta, dentro del contrato de compra-venta, ¿cómo se llama? Perdón, dígame, no le escucho. El contrato de compra-venta, ¿cómo se llaman las partes? ¿El contrato de compraventa, cómo se llaman las partes? Ajá. Codeudor y vendedor. Te soplaron mal. Y ahora te voy a hacer otra pregunta más fuerte. Porque hasta acá te alcancé a escuchar. ¿Puedo combinar en un contrato de compra-venta? ¿Puedo combinar la reserva de dominio y la prenda? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, porque o sea, en un contrato de compraventa, ¿sí? Sí puedo, sí, profe. Ok, 3-5, chao. Bueno. Ávila, ¿qué? La que me está escribiendo por aquí, por el chat. Angie Ávila. Pero no te escucho bien, te escucha muy mal. Se te escucha muy mal. Cambia de dispositivo. No te escucho. Reinicie el equipo. Cambia de dispositivo y yo sigo avanzando, ¿sí? Barajas, Daniel. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, dos preguntitas, Barajas. Sí, señor. Defíneme contrato de suministro. El contrato de suministro es mediante el cual un proveedor se compromete a suministrar una serie de productos periódicamente a cambio de un precio de un pago. Ok. Si las partes no establecieron la cuantía del suministro en el contrato, ¿significa que el contrato está viciado o no? No, no está viciado porque... 4-5, chao. Bueno. En Ávila se puede desconectar, que ya contestaste el examen. Claudia Arenas también. Pedro Baños también se puede desconectar. Alexander Amaya también se puede desconectar. Bautista Yuli Andrea. Profe, me saltó. Ya, ahora te llamo a ti, tranquilo. Bautista Yuli. Presente, doctor. Estabas juicioso y solo te faltó una sesión para que hubieras entrado al día con y una sola preguntita. Pero bueno, me toca hacerte dos preguntas. Bueno, profe. ¿Cómo diferencio un contrato de compraventa de una permuta? ¿Cuándo se diferencia? Porque el de permuta es mayor el valor que el de la cosa, ¿Cuál valor de qué? ¿Valor de qué? No sé.
El valor de la cosa debe ser superior al 50% del valor del bien. Ok. Otra pregunta, ¿cómo se llaman las partes en el contrato de suministro? Es proveedor y consumidor. Ok, listo. 4-3. Gracias, profe. Bautista Diana María. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Son hermanas. Sí, señor. Pero vamos a ver si Sí, te dan señor. tu hermano. A ver. Diana María. Señor. Defíneme el contrato de fiducia. Doctor, la fiducia es un contrato en el cual el fiduciante, que es quien da los bienes al fiduciario para administración, esto es en beneficio o enajenación, para administración o enajenación, en beneficio de un pago o de un tercero. ¿Cómo se llaman las partes en la fiducia? Se llaman el fideicomitante, el fiduciario y el beneficiario. Ok, listo. 4-4. Chao. Gracias, doctor, muy amable. Beltrán Adriana María. Beltrán Adriana. Sí, profe, presente. Una sola preguntita. Sí, señor. ¿Qué otro nombre recibe el fideicomisario? ¿Qué otro nombre recibe el fideicomisario? Fiduciante, profe. Beneficiario. Listo, 3-8, chao. Gracias. Betancur Ingrid. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién está entregando la cosa en el contrato de fiducia para que la otra lo administre? ¿Fiducia? Perdóname, doctor. Quien está entregando la cosa en el contrato de fiducia, quien entrega la cosa para que el otro la administre, ¿qué nombres recibe? ¿Cuáles nombres? La fiducia para que otro la administre. ¿El administrador? Quien está entregando la cosa, ¿qué nombres, en plural, qué nombres recibe? ¿No es administrador o enajenados, algo así, Doc? Quien recibe el bien para administrarlo, ¿cómo se llama? Fiduciante. Ese es quien lo entrega. Quien lo administra, quien lo recibe. ¿Quién lo administra? ¿Quién lo administra? ¿Quién lo administra? ¿El franquiciador? Fiduciario. ¿Y quién recibe el beneficio? ¿Cómo se llama? El fiducia. En la fiducia. Estoy confundiendo la fiducia con la franquicia. En la fiducia. Quien recibe el beneficio, ¿cómo se llama? Fiduciante. Beneficiario o fideicomisario.
3. Dios mío. ¿Me puedes hacer otra pregunta, Doc? Por favor. 3. No, profe. Yo estudié hartísimo, en serio. Bocanegra, Pablo. 3, me dijo. Bocanegra. Dime, doctor, buenas noches. Buenas noches, Bocanegra. A ver, 2 preguntas también. ¿Qué nombres recibe quien entrega la cosa para administrar en el contrato de fiducia? Nombres. ¿Qué nombre recibe uno, el fideicomitente, llamado también fiduciante o constituyente? Ese es el que entrega. El que recibe es el fiduciario. Esa hasta ahí, hasta ahí. A ver, defíneme el contrato de agencia comercial. El contrato de agencia comercial es un contrato en el cual un comerciante independiente y de manera estable toma a cargo los bienes de otra marca para administrarlos. Listo, 4 o 5, chao. Borges Mario. Profe, ¿cómo está? Bien. Buenas noches. A ver, Borges. Primera pregunta, Borges. Defíneme contrato de fiducia. Contrato de fiducia es un contrato en el cual el fideicomitante entrega al fiduciario, la fideicomitante entrega al fiduciario, fideicomitante entrega al fiduciario la administración de bienes para enajenarlos o administrarlos. ¿Cómo se llama en la fiducia mercantil cuando se entrega la cosa para que el fiduciario la administre? ¿Cómo se llama eso? Uy, pero ¿cómo se llama la entrega material de la cosa? Cuando entrega, hace un tal cosa. Hace un contrato de fiducia, profe. Sí, por eso, pero ¿cómo se llama eso? Que pusimos de ejemplos que se hacía mucho ahorita con las constructoras, que para darle seguridad a las personas que compran sobre planos. La entrega material de los bienes. Ajá. Sí, ¿cómo la conoce el derecho? Eso se conoce, profe, como... Es un encargo fiduciario. Sí, señor, encargo fiduciario, sí, señor. Ah, porque yo te dije. No, tiene toda la razón, se me escapaba el término. ¿Patrimonio autónomo es una persona jurídica, sí o no? El patrimonio autónomo, como que resulta del contrato de fiducia, ¿es una persona jurídica, sí o no? Sí, profesor, sí lo es. La respuesta es no. No, profe, qué pena. Listo, 3, chao. Chao, profe, gracias. Brandon Ricardo. Brandon Parra. Presente, buenas noches. Espere, prendo cámara, doctor. Listo, ahora sí, estoy listo. Pregunta. Señor. Brandon, defíneme el contrato de compraventa. El contrato de compraventa es aquel por medio del cual se obliga una parte llamada vendedor a otra, llamada comprador. No me enredé. El contrato es aquel por medio del cual se obliga una parte llamada vendedor a otra comprador por medio de una contraprestación a la entrega de una cosa a cambio de un precio. Léete el artículo 905 del Código de Comercio, a ver si estás medianamente atinándole a la respuesta. Pero te lo lees ahora cuando termines el examen. Segunda, ya lo estaba buscando ya. Dime contrato de mandato. El contrato de mandato es aquel por medio del cual una parte llamada mandante le concede un poder o un permiso
a otra parte llamada mandatario para que lo represente ante una entidad o ante un negocio. Listo, 4. Chao. Buitrago Orlando. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Buitrago. Sí, señor. A ver, Buitrago. Primera pregunta de las dos que te voy a hacer. Yo tengo todo respuesto. Yo respondí todo. Tenías 16 de 17. Te faltó uno. Como las hermanitas Bautista Riveros. A ver. Anoche le respondí todas. Orlando, pero anoche. Pero hice el corte en la sesión 17. Ah, madre. Buitrago. A ver. Defíneme qué es eso del contrato. Del contrato de agencia comercial. Agencia comercial. Es cuando una de las partes está contrato de agencia comercial. Cuando una de las partes regula o distingue entre ellas regula la estipulación de un contrato. Segunda pregunta. Defíneme contrato de suministro. Contrato de suministro. Es cuando una de las partes o está diseñado para suministrar productos o servicios. Chao. Barragán, ¿qué? Barragán. Sí, profe. Sí, señor. Nombre. Michael Ecien Barragán. Ok, Michael. 3 preguntas, Michael. Defíneme o dime, mencióname cuáles son los elementos esenciales de todo contrato. Pues que estén las partes, ¿sí? Que esté pues, la voluntad. Y pues algo con lo que haya para negociar, ¿no? Segunda pregunta. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Profe, los vicios del consentimiento es cuando en un contrato no hay claro, no se tiene claro, o sea, como si hubiera una especie de adulteración pues en la realización del contrato, ¿sí? Es que no sé cómo explicarlo bien, profe. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? No, profe, ni idea, no sé. 2-5, chao. ¿Alguien más con la B? ¿Alguien más con la B? Beltrán, yo. Acosta. Camilo Beltrán. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Camilo. A ver, Camilo. Elementos del contrato, elementos de... Lo escuché, doctor. Elementos esenciales del contrato. Las partes, un objeto lícito y no sé qué, el precio. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Error, fuerza y dolo, creo que son. A ver, ¿cuáles son las sanciones al negocio jurídico? Las sanciones al negocio jurídico. No me acuerdo. Sanciones al negocio jurídico. No me acuerdo de eso. 3, chao. Gabriela Borja.
Sí, señor. A ver, Gabriela, ¿cuáles son las sanciones al negocio jurídico? Las sanciones al negocio jurídico. Profe, las sanciones al negocio jurídico son como tal la nulidad, la ineficiencia como tal de las partes, como tal es la no materialización, la inexistencia del acto. Y ya, profe, no me acuerdo más. Clases de nulidad. Las clases de nulidad. Las clases de nulidad serían como tal la absoluta, la relativa. ¿Cuál es la diferencia? Que las absolutas pues realmente no tienen manera de subsanarse y la relativa pues tiene manera de Listo, tres. corregir. ¿Alguien Bueno, más con la profe, B? gracias. ¿Alguien más con la letra B? Ok, bueno, sigo con Diego Cabra. Hola, profe, buenas noches, ¿me escucha? Hola, Diego. Sí, Me señor. tocó parar por aquí en voz ahí, mejor dicho. Una sola preguntita. Sí, señor. Define el contrato de compraventa. Profe, ¿me repite la pregunta que no se escuché? Defíneme contrato de compraventa. Profe, ¿qué contrato de compraventa me está preguntando? Sí, sí, esa, contrato de compraventa. La definición de contrato de compraventa. Profe, es un contrato entre dos partes en que una persona, el vendedor, se define con una cosa determinada al comprador, profe. A cambio de eso es a cambio de una cantidad de dinero, profe. ¿Cómo, profe? No le escucho. 3-5. Listo, profe. Daniel Campos. No se escucha nada. Daniel Campos. Profe Camargo. Daniel Campos. Bueno, Laura Camargo, a ver. Buenas noches, profe. Aló, profe. Sí, ¿me escuchas? No, profe, no le escuché. No, que te pregunto que si me escuchas. Ah, sí, profe, qué pena, es que estaba pasando un avión, es que estoy trabajando. Listo, bueno. A ver, Laura. Señor. Son 3 preguntas. Primera, defíneme el contrato de compraventa. Profe, el contrato de compraventa es donde los contratantes, o sea, el vendedor, se obliga a entregar una cosa determinada al comprador. Diferencia entre contrato de compraventa y permuta. Diferencia entre contrato de compraventa y permuta, ¿sí? Sí.
Diferencia de contrato de compraventa y permuta. Espérate, porque el contrato de permuta es el de... Se diferencia en que mientras la obligación de las partes es de dar un objeto, ¿sí? El del compraventa es la obligación del vendedor, es entregar la cosa vendida. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de compraventa? ¿Cómo se llaman las partes? Comprador y propietario. 3, chao. A ver, Daniel Campos. A ver, Daniel, 3 preguntas también. Ya te puedes conectar, Laura. Daniel, diferencia entre el contrato de compraventa y la permuta. Daniel. 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 Campos, Daniel. Bueno, sigo. Cardona, Nicolás. Profe, sigo yo, Cárdenas Puerto. Aquí estoy, profe, presente. A ver, Cardona. Señor. Diferencia entre el contrato de compraventa y la permuta. Bueno, la diferencia es que en el contrato de permuta, pues la diferencia está que en el contrato de permuta la obligación es de las partes, es de dar una cosa por otra, y en el contrato de compraventa es, el vendedor se obliga a entregar la cosa vendida. Y pues el comprador es pues a pagar el precio. Veo que no tienes claro la permuta, porque lo estás interpretando como si la permuta fuera a cambiar una cosa por la otra. Y la permuta no es eso. Se va a diferenciar la permuta porque el comprador está pagando parte del precio con otra cosa y que la cosa es mayor que el dinero que está entregando por pago del precio. Que el dinero. Está entregando una cosa como precio, como parte del precio que está pagando. No es cambiar una cosa por otra, que es lo que diste a entender. A ver, otra pregunta. Defíneme contrato de suministro. El contrato de suministro es en el cual una parte se obliga a cambio de una contraprestación, pues a cumplir a favor de otra en forma pues independiente, y esta es de una cosa, un servicio, y sea de forma periódica o continua. Listo, 3-8, compa. Listo, profe. A ver, Escárraga, Fari. Fari Escárraga. Profe Cárdenas Salgado. Doctor, sí, buenas noches. Fari. Primera pregunta, Fari. Defíneme contrato de franquicia. Sí, señor. Definición del contrato de franquicia, Fari. Sí, señor. Bueno, es donde el franquiciador vende al franquiciado y es quien compra los derechos para explotar la marca. Esto tiene dos partes, el franquiciador y el franquiciado. Segunda pregunta. ¿Qué nombres recibe quien entrega esa licencia o ese permiso para la explotación de la marca? ¿Qué nombres recibe? ¿Qué nombres recibe? ¿Qué nombre? Nombres. El titular de la franquicia. Ay, no. Espéreme, profe, porque no me acuerdo. ¿El contrato de franquicia puede ser gratuito? ¿Sí o no? ¿Señor? ¿El contrato de franquicia puede ser gratuito, sí o no?
Sí, señor. O sea que El entonces... contrato de franquicia. No, señor. No, profe. No puede ser gratuito. Listo, 3-8, chao. Gracias. Los que ya presentaron se pueden ir desconectando. Joana, ¿qué? La que me estaba diciendo. Cárdenas, algo así. Sí, señor. Joana Cárdenas, ¿no? Sí, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Joana, defíneme contrato de franquicia. El contrato de franquicia, profe, es el que otorga a una parte, pues, su marca para que ésta pueda ser explotada y pues recibir un bien, o sea, pues recibir ganancia de esa franquicia. ¿Qué nombres recibe quien entrega la licencia para la explotación de esa marca? El franquiciador. Franquiciador y cuál más. Y franquiciador, franquiciador, franquiciado. No, profesor, solamente me acuerdo franquiciador y franquiciado. Y ¿Quién es el franquiciante? es la persona que recibe o que da la marca. Ahí estás diciendo como si fuera los dos. No, es la persona que da la marca. De ahí que la respuesta va a ser quien entrega el uso para Quien que entrega el uso para la explotación. o franquiciador. Sí, señor. 3-5, chao. Gracias. Cardoso Cristian. Cardoso Cristian. Castellano María Eugenia. Buenas noches, doctor. Buenas noches, María Eugenia. María Eugenia, casi contestaste 15 de las 17 sesiones del foro. Bueno, dos preguntitas muy puntuales, María Eugenia. A ver, defíneme qué es un contrato. Un contrato es un contrato bilateral o unilateral en el cual dos partes llegan a un acuerdo mutuo voluntario para contraer derechos y obligaciones de un bien o bienes muebles o inmuebles que están regulados por el Código Civil y el Código de Comercio en Colombia. Ese es el contrato. El contrato puede ser oneroso, consensual, Otra pregunta. bilateral. Eugenia, otra Sí, señor. pregunta. Sí, ¿El señor. contrato de matrimonio estaría regulado por la Convención de Viena de 1980, sí o no? El contrato de matrimonio. Yo creo Matrimonio es un contrato. que es un derecho de familia y como tal, como Colombia tiene Pero la ese... respuesta es un sí o un no. Yo creo que sí, porque, o sea, sí, porque si tiene convenio con... ¿No? Porque el contrato de matrimonio no tiene nada que ver con compraventa internacional de mercaderías. Ay, perdone, sí. Ay, hágame otra pregunta, doctor. Es que esa no. A ver, ¿la Convención de Viena de qué año es? De 1948. No, 1980. Ay, perdón. 3-5, chao. Chao, doctor. Castillo de Noil. Castillo de Noil. Sí, doctor, buenas noches. A ver, Castillo. Sí, doctor, lo escucho. Dos preguntitas, Castillo. Defíneme el contrato de franquicia. El contrato de franquicia es una obligación de las partes legalmente jurídica, donde la una
se compromete, digamos, a hacer la promoción de una mercancía, de un elemento de la otra. Segunda pregunta. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de mutuo? Las partes en el contrato de mutuo se llama mutante y mutador. Otra vez, ¿cómo se llaman las partes en el contrato de mutuo? Las partes en el contrato de mutuo. Una es mutante. Ajá. Mutante, o sea, Y el otro que cambia. que cambia. El otro es el mutador, quien recibe. 3, chao. Castro Kelly. Castro Kelly. Sí, profe. Prende la cámara. Ya. A ver, Kelly. ¿Cómo se llaman las partes Señor. de mutuo? Las partes de mutuo se llaman mutuante y mutuado. Espérame, profe. Mutuante, partes de mutuo. Se llama, ¿cómo se llama? Se llaman mutuantes. Si hay uno que se llama mutuante y el otro se llama... Ay, pucha. Espere, profe. Mutuante. ¿Y mutuario? Ajá, un ¿Qué, ejemplo. profe? No le escucho. Un ejemplo de contrato de mutuo. Un ejemplo de contrato de mutuo es... espere, profe. Contrato de mutuo sería... Es cuando una de las partes le entrega como poder, le entrega cierta cantidad de cosas que sea fungible a la otra parte o fungibles para restituir. 4. ¿Cómo, profe? No le escuché. 4. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Camilo Celis. Camilo Celis. Presente, profe. Buenas noches. Ok, Camilo, una sola preguntita. Claro que sí, profe. Defíneme contrato de mutuo. Pues, profe, el contrato de mutuo podemos llamarlo que es un contrato de préstamo o de consumo de un contacto que una de las partes entrega a la otra 4-5, chao. cierta... Señor. 4-5, chao. Gracias, profe. Judith y Tatiana. Buenas noches, profe. Ok. Buenas noches. Listo, profe. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de corretaje? O sea, ¿tienen nombre las partes? De corretaje. Sí, tienen nombres, profe. Son... El correteador, si no estoy mal, ay, ¿cómo era? El contratante y el corredor. Ok, contratante y corredor. Bueno. A ver. ¿En qué se va a diferenciar el corredor del comisionista? Que el comisionista está por cuenta propia, mientras que el corredor va a recibir como es como el intermediario y recibe como ¿cómo se llama eso? Como un porcentaje sobre la venta. Ok. O sobre lo que ayuda a vender. Corrales Héctor Fabio. Presente, doctor. Buenas noches.
Buenas noches. Héctor Fabio, una sola preguntita. Defíneme contrato de corretaje. El corredor actúa en nombre de una parte y su misión es ponerla en contacto con otros, doctor. ¿Ponerla en contacto para qué? Además tendrá que informar y recomendar sobre las opciones que sean más beneficiosas para Listo, su cliente. 4-2, chao. Cruz Omar Ignacio. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Omar. A ver, Omar. Defíneme qué es el contrato de agencia comercial. Contrato de agencia comercial. Es aquel donde existe, es aquel contrato donde existe un empresario que contrata a un agente para realizar un negocio jurídico, para que explote o promueva cierta relación jurídica. ¿El agente tiene derecho a una remuneración, sí o no? Sí, claro, doctor. Ok, listo. 4-5, chao. Gracias, doctor. ¿Alguien más con la C? Chaparro, Jefferson. Ese es con la Che. C. Doctor, buenas noches, Kevin Collar. Ok, Kevin. Kevin, primera pregunta. Sí, señor. Defíneme contrato. Señor, pero no le escuché. Definición de contrato. Es un acuerdo legal, puede ser oral y escrito, manifestado entre dos o más personas. Segunda pregunta. Clases de nulidad. ¿Clases de qué? Clases de nulidad. La absoluta y la relativa. Ok, ¿cuál es la diferencia? En que una se puede reclamar el cumplimiento y la otra que no se subsana. Ok. Listo. 4, chao. Gracias, doctor. Camilo Cabarcas. Aquí estoy, profe. Aquí estoy. Camilo, primera pregunta. Ay, Dios mío, sí. Señor. Primera pregunta, Camilo. Sí, ¿cuál, profe? Defíneme contrato de suministro. Es donde una de las partes obliga a suministrar bienes y servicios de manera periódica. En el contrato de suministro, si las partes no establecieron la forma del precio, no establecieron el precio, ¿eso sería una nulidad en el contrato de suministro, sí o no? No, señor. ¿Por qué no? Porque de igual forma, el hecho de que no se pacte el precio no significa que se haya presentado un incumplimiento sobre la obligación de hacer lo demás. Porque la norma establece los criterios para establecer el precio si las partes no lo establecieron. Listo, 4. Gracias, profe. Jonathan Castellanos. Profe, me saltó. Yo es que no libera. No he llegado a la D, tranquila. Jonathan Castellanos. Señor profe, soy Herrera, pero pues, sino que es que por este lado me salen castellanos, profe. Ok. Usted me dirá si lo puedo presentar. Sí, sí, sí. A ver, Jonathan. Señor,
Primera pregunta. Define Señor. el contrato de mandato. Contrato de mandato, profe. Profe, pues el contrato de mandato es aquel en que una parte obliga a una persona a prestar algún servicio o a hacer alguna cosa. Este se llama mandate, perdón. Y el mandatario se pone de acuerdo para conseguir entre ambos a generar pues el acuerdo o la acción pactada. Podríamos decir que si el mandatario se muere, sería una causal de extinción del contrato, o sea, una causal de terminación del mandato. La Sí, muerte señor, claro. del mandatario. ¿Por qué? Sí, señor. Porque, profe, primero que todo, es una nulidad cuando hay fallecimiento y en todo contrato cuando fallece la persona, ya se acabaría la obligación, se extinguiría, o sea, generaría una nulidad. Chao. Esa no ¿Cuánto, es. profe? 3-8. Gracias, profe. De Oliveira, Jessica. Profe, me saltó Concha Morales. Sí, profe. Profe, a mí también, Chaparro. Jessica, primera pregunta, Jessica. Sí, profe. Defíneme qué es el contrato de franquicia. El contrato de franquicia es un acuerdo de voluntades entre las partes en que el franquiciador o franquiciante vende uso de la marca al franquiciado o franquiciatario. Ok. Otra pregunta. ¿El contrato de franquicia está regulado o no? En Colombia. El contrato de franquicia no está regulado, profe. Ok, complicado. Por nada. Obrigada yo. Buenas noches. Buenas noches, profe. Fajardo Egidio. Profe, ¿cuánto Profe, saqué? Concha. Profe, Chaparro. Profe, ¿cuánto saqué? Perdón. 4-5. 4 puntos. Gracias. Obrigada. Profe, Chaparro. Ya te llamo, Chaparro. Concha, profe. Ya te llamo, Concha, tranquilo. A ver, Egidio. Una sola pregunta, Egidio. Defíneme el contrato de fiducia. Bueno, el contrato de fiducia está regulado en el artículo 1226 y 1228 del Código de Comercio, y en la cual el fiduciante entrega unos bienes al fiduciario para ser administrados o enajenados en determinados casos. Listo, 4-5, chao. Gracias, doctor. Ricardo Fajardo. Ricardo Fajardo. No se encuentra. Sí, doctor, cuénteme, me escucha que está fallando un poquito el internet. Ok, Ricardo, una sola pregunta. Defíneme contrato de corretaje. ¿Corretaje, doctor? Ajá. Contrato de corretaje es un contrato comercial que permite a un corredor poner en contacto a dos partes que realicen un negocio. Listo. Tal cual obviamente está el corretaje y el 4-5. de la comisión. Chao. Julián Concha. Listo, doctor. Julián Concha. Sí, profe, ¿me ve? Sí, señor. Primera pregunta. Defíneme contrato de mutuo. Profe, el contrato de mutuo es el contrato de mutuo es un contrato en el cual, digamos, dos partes, pues, perdón. Chocabeza. En el de mutuo está el mutante y el mutuario. Entonces, estas dos partes van a pagar una deuda pagando intereses que, digamos, pueden ser de manera expresa o que no se exprese dentro del contrato. Segunda pregunta. ¿Cómo se llaman las partes en el mutuo? Mutuante y mutuario.
Tercera pregunta. ¿Se puede hacer el mutuo o establecer el mutuo sobre una suma de dinero? ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Listo, ok, 4, chao. Gracias. Jefferson Chaparro. Sí, señor doctor. A ver, Chaparro, primera pregunta. Defíneme el contrato de agencia comercial. El contrato de agencia comercial, doctor, está estipulado en el artículo 1317, si no estoy mal, es donde un comerciante asume de forma independiente y allí se establece un cargo de un promotor y explota un negocio, doctor, en este caso. Este negocio también se dice que está determinado, donde se Listo, estipula también dentro del territorio nacional, doctor. Segunda Señor pregunta. doctor. ¿Es obligatorio estipular intereses en el contrato de mutuo comercial? No, doctor. Si no se estableció intereses en el mutuo comercial, ¿el mutuante puede cobrar intereses moratorios, sí o no? Si no se estableció, no se puede cobrar, doctor. Ok, listo, 4-3, chao. Gracias, doctor. A ver, Daniel Campos. Sí, señor, buenas noches, doctor. ¿Me escucha ahora sí? Buenas noches, sí. ¿Puede prender la cámara? Profe, me está molestando la Bueno, cámara también. pregunta, Daniel. Sí, señor. A ver, definición de contrato. Bueno, profe, pues la definición de contrato... Ah, juepucha, se me fue. Bueno, pues es un acuerdo legal o oral o escrito, ¿sí? Que pues se manifiesta en común entre dos partes o, bueno, dos personas que relacionan una determinada finalidad, ¿sí? En una cosa o sea, para un determinado cumplimiento, ¿sí? ¿Qué se regula en la Convención de Viena de 1980? Uy, profe, ¿cómo es eso? No, pero me corché en esa, la verdad. Listo, 3, chao. Bueno, pucha. Flores Wilmer Yesic. Buenas noches. Buenas noches, Wilmer. ¿Qué regula la Convención de Viena de 1980? Es la convención, la compraventa de mercaderías internacionales. Ok, 4-5, chao. Garzón Yamile. Garzón Yamile. Profesor, qué pena me saltó. Forero Rojas. Ya va. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver. Yamile. Primera pregunta, Yamile. 2 preguntitas. La Convención de Viena de 1980 está vigente en Colombia, o sea, aplica para los colombianos, para los contratos que celebren los colombianos. Sí, señor, sí se aplica, ya que Colombia firmó dicha convención, doctor. Segunda pregunta. Señor. ¿Qué otros aspectos, aparte de los comerciales, regula la Convención de Viena? ¿Qué otros contratos, aparte de los contratos comerciales? Los contratos civiles, doc. Ok, listo, 4-5, chao. Gracias. Forero Ana. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Ana. A ver, Ana, primera pregunta. Definición de contrato. El contrato, el contrato es un acuerdo de voluntades en el que un vendedor te ofrece dar algo a cambio a un comprador por un valor monetario. Especialmente en las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Definición de contrato de compraventa. El contrato de compraventa
es donde un vendedor pues se obliga a entregar una cosa a cambio pues a una suma de dinero a un comprador. Ok, ¿cómo se llaman las partes en el contrato de compraventa? Vendedor y comprador. Listo, 4, chao. Guzmán María Alejandra. Presente, profe. A ver, Guzmán. ¿Puedes prender la- Doctor, qué pena. Una pregunta. Es que a mí el primer parcial se me fue sin El el lunes, dato adjunto. el lunes me recuerdas eso, ¿ok? Bueno. Guzmán. Señor. A ver, Guzmán, primera pregunta. Defíneme el contrato de suministro. Es un tipo de contrato en el cual un proveedor o suministrador se compromete a suministrar un servicio o prestaciones de un periodo de tiempo determinado. Y son prestaciones periódicas. A ver, segunda pregunta, Guzmán. Defíneme contrato de franquicia. Es el contrato donde bueno, es una oferta de voluntades donde el franquiciado se obliga a, como decir, explotar la marca o a expandir la marca. ¿Cómo se llaman las partes en la franquicia? Perdón, profe, no escuché. ¿Cómo se llaman las partes en la franquicia? Ah, franquiciador y franquiciado. Ok, listo, 4-3, chao. Profe, qué pena, se saltó González Mesa. Andrés Camilo García. Listo, Alejandro, ya sigues. Profe, buenas noches, sí señor. Buenas noches. Cuando has hecho los foros. 3 preguntas. No. Primera pregunta. Defíneme contrato de compraventa. Bueno, el contrato de compraventa es donde un vendedor, espere, que entre en una parte que es aquel donde una parte vende una cosa y otra la compra. ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de compraventa? Vendedor y comprador. Ok. A ver, última pregunta. ¿Qué obligaciones tiene el vendedor? Obligaciones del vendedor, dar la cosa que va a vender. Nada más esa. Darlas en buen estado. ¿Y ya? Listo, 4-3. Chao. Gracias, profe. Alejandro González. Sí, profe. A ver, Alejandro. Primera pregunta, Alejandro. Defíneme Sí, profe. contrato de suministro. Señor profe, disculpe. Contrato de suministro. El contrato de suministro es un contrato en el cual el suministrante se encarga bueno, para el cual una parte suministra a otra productos o servicios de forma pues continuada. Si no se pactó entre las partes la cuantía del suministro, ¿el contrato es válido, sí o no? Sí, sí, profe, porque eso no tiene nada que ver con el contrato como tal. ¿Cómo? Sí, sí es válido porque no afectan como tal el contrato de suministro. O sea, el diferente el precio de cada suministro y eso no afecta el contrato. Se puede pactar después. Si no lo pactan, pues las partes,
la ley le establece cómo se va a aplicar, ¿ok? Listo, 4, chao. Listo, profe, gracias. Jiménez Jamie. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jamie. A ver, Jamie, una sola preguntita. Diferencia entre la compraventa y la permuta. Bueno, la diferencia entre la compraventa y la permuta es que la compraventa, permítame, doctor. Bueno, la compraventa, bueno, la permuta es la obligación de las partes de dar una cosa, y la compraventa es la obligación de vender o entregar una cosa vendida a otra, entregar una cosa vendida. Un ejemplo puede ser el que el profesor nos informó, el de la moto, que valía más precio y que otras se entregaban en efectivo. 3, chao. Chao. Lambi, Joan Sebastián. Profe, buenas noches, profe. Buenas noches. A ver. Dos preguntas. Primera pregunta. En el contrato de mutuo, si el mutuante se muere, ¿se extingue el contrato? ¿Se termina el contrato, sí o no? No, señor, profe. Ok. ¿Y si se muere el ¿Mutuario? Bueno, yo diría que no, porque ahí entra el punto de que eso es como el deudor y el codeudor, ¿no? Porque precisamente el contrato mutuo consiste en eso, ¿no? De mutuario y mutuante. Y recae la responsabilidad sobre el mutuario, ¿no? Respuesta Entonces, es... Listo, 3-8, chao. ya, profe, gracias. Profe, qué pena saltó de Sigo Herrera. con la verde Angie. Presente, buenas noches. Ya te llamo, Herrera. A ver, la verde Angie. Señor. Primera pregunta, Angie. Sí. Defíneme el contrato de fiducia. El contrato de fiducia es una figura mediante la cual una persona natural o jurídica, llamada fideicomitente o constituyente, entrega a una sociedad fiduciaria uno o más bienes, despojándose así, pues no de su propiedad con el objeto de cumplir una determinada finalidad a favor del fideicomitente o el beneficiario. Ok, otra pregunta. ¿Se puede hacer el contrato de fiducia de forma verbal? ¿Puede ser verbal? Sí, señor. No, debe constar siempre por escrito. 3-8, chao. Gracias. Hernán Herrera. Hernán Herrera. Profe, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Hernán. Primera pregunta, Hernán. ¿El contrato de compraventa debe constar siempre por escrito, sí o no? No, señor. También puede ser verbal. Ok. Segunda pregunta. En el contrato de compraventa se puede establecer la figura de la prenda, sí o no. Sí, señor, sí. Ok. ¿Puedo establecer en el contrato de compraventa la retroventa? ¿Pacto de retroventa? Sí, señor, sí. Como una casa de compraventa. Listo. 4-3. Angie Ávila.
Sí, señor. Doctor. Ahora sí tienes. Profe, ¿tú me llamaste? López Gómez. No, todavía no. A ver, Angie Ávila. Primera pregunta, Angie. Defíneme contrato de franquicia. Contrato de franquicia es en el que una parte ofrece, bueno, se compromete o no se compromete, sino que ofrece, se obliga a establecer un negocio comercial con el nombre y marca con otra marca, respetando los parámetros del franquiciante. ¿Cómo se llama la parte de la franquicia? La que ofrece la franquicia se llama franquiciante y la que toma la franquicia se llama franquiciado. Listo, 4-2, chao. Gracias. Bueno, los que faltan, entonces el día lunes.